Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Eduardo Bior, nuestro querido amigo geopolítico argentino, ha tenido la gentileza de continuar con nuestro compromiso de cada 15 días para actualizarnos qué mismo está pasando en el mundo. Y tendríamos que empezar por lo que dejamos la última sesión, Eduardo, cómo van las cosas en América Latina, hasta dónde puede extender sus tentáculos del imperio, dado que le está yendo mal en todo el resto del mundo, después del fiasco que le resultó en el sudoeste de Asia. De pronto quiere venir acá a desquitarse con su patio trasero. Muchas gracias, Eduardo, y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gustazo estar de vuelta por aquí. Sí, efectivamente, parece que está con muchas ganas de comer todo en este continente. Hoy el presidente norteamericano, hoy, este día martes 23, el presidente norteamericano sacó un mensaje en su propia red social, Truth Social, diciendo que la próxima batalla es Brasil, que Brasil es un país muy importante y que está siguiendo un curso muy equivocado y que la elección en Brasil en octubre del próximo va a ser una batalla mayor. Ya estos días tuvo un choque con Lula porque hizo una observación en el G7, hizo una observación sobre Brasil y dijo una estupidez sobre Bolsonaro, porque habló de que Eduardo Bolsonaro estaba siendo perseguido, lo cual en realidad se refiere a Flavio Bolsonaro, el que se candidatea. Pero bueno, así es el nivel de conocimiento y de información del presidente Trump. Y Lula le dijo directamente y muy tajantemente: no se meta en el proceso electoral brasileño, es un asunto brasileño. Por las dudas, hoy el Banco Central de Brasil le intervino una cifra fabulosa de bienes al pastor Edir Macedo, del presidente de la Iglesia Universal, de la Iglesia Universal, y que es el dueño de la red de televisión Record. Entonces, digamos, ahí con eso está señalando. Uno de los puntales de Bolsonaro. Solamente déjame contar Claro, una claro, anécdota. claro. Antes de que aparezca la sorpresa de Bolsonaro, habían como 52 frentes políticos de las iglesias evangélicas, de estas dispensacionalistas, de estas neopentecostalistas, digamos, ¿no? Después de algún momento podríamos hacer algún programa exclusivo sobre la situación geopolítica de estos reborn, ¿no? Y tenían distintas posiciones políticas, inclusive en la izquierda, dentro del movimiento de los sin tierra, dentro del movimiento obrero, dentro de los sectores del centro izquierda, dentro de sectores intelectuales, muy, muy diverso. Y de pronto, en cuestión de una semana, alguien tocó el pito e inmediatamente todos se alinearon, inmediatamente se alinearon para constituir la plataforma de Bolsonaro. Pero fue cuestión de una semana. Y Maceo precisamente es uno de los puntales de toda esta articulación, ¿no? Bueno, hay que recordar que las iglesias neopentecostales entraron en Brasil durante la dictadura a fin de los años 60, a principios de los 70, para combatir las comunidades cristianas de base de la Iglesia Católica. Es decir, fue una maniobra orquestada. Crecieron mucho. Yo creo que también hubo, en general, no solamente el PT, las distintas organizaciones populares brasileñas descuidaron mucho eso. La propia Iglesia Católica brasileña creo que se durmió durante un tiempo largo, hasta, digamos, prácticamente principios de este siglo, cuando comenzó lentamente con el cardenal Lumer a reconstituirse y empezar a pelear la calle.
Y bueno, actualmente es un cuarto de la población brasileña. Bueno, el último dato que encontré yo es que daba 46% al mundo católico en Brasil, 46%, menos de la mitad, y Claro, es casi un 29, cuarto. y 29% a las iglesias Ah, 46% a la iglesia católica católica, ajá, y lo cual es muy 29%, poco. claro, y 29% a las iglesias pentecostales. Claro, 29% es más de un cuarto, exactamente. Más de un cuarto. Sí, probablemente debe ser, sí, 29, 30%, sí, eso es lo que yo tenía también. Sí, 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 sí. Bueno, así que esa es una batalla que va a haber que seguir porque es la batalla mayor, obviamente, visto desde una perspectiva geopolítica, no solamente por el peso de Brasil en América Latina y América del Sur en particular. Es decir, Brasil, recordemos a nuestro público, tiene fronteras con todos los países de América del Sur, excepto con Ecuador y Chile. Y por lo tanto, lo que pasa en Brasil incide en forma directa en el resto de América del Sur. Pero además, Brasil tiene históricamente, desde el siglo XVIII, en la geopolítica y la geoestrategia anglosajona, una función esencial como lo que en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial se llamó el portaaviones fijo del Atlántico. Es decir, Brasil es el que asegura la libre navegación entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur. Por lo tanto, para el Reino Unido, que tiene la cadena de islas de norte a sur, es decir, Ascensión, Santa Elena, Tristán da Cunha, Gog, en Malvinas, Georgias del Sur, eh, como para Estados Unidos, es fundamental la cooperación estratégica con Brasil. Entonces Brasil cumple siempre esa doble función. Tiene autonomía estratégica, desarrolla autonomía estratégica hacia adentro de América del Sur. Funciona en una estrecha ligazón en el control del Atlántico junto con las potencias anglosajonas. Con Lula ha ampliado esa autonomía estratégica a través de sus lazos con el mundo árabe islámico, ya desde la primera presidencia de Lula y sobre todo a través de la relación con China. Incluso se podría decir que en la primera presidencia Lula tuvo una actuación mucho más suelta, mucho más de un liderazgo mucho más fuerte, ¿no? Lo que pasa que también era una época en la que Estados Unidos, con la política globalista de George W. Bush, estaba mucho menos interesado en el continente. Digamos, fue un momento en que Estados Unidos casi, entre comillas, se olvidó del continente americano. Es decir, que fue lo que nos permitió hacer un montón de cosas. Es decir, a todos. A ustedes, a nosotros, a los uruguayos, a los bolivianos, a los cubanos mismos. Este, Eso después se acabó. A partir de la segunda década del siglo, eso se terminó. Bien, eh, acá hay un juego mayor, porque digamos, Brasil juega a la alternativa BRICS, es decir, digamos, Brasil está desarrollando actualmente un juego de potencia emergente fuerte. Al nivel, se puede comparar perfectamente al nivel de Irán en otro contexto, al nivel de India, al nivel de Sudáfrica, y no por casualidad están todos en BRICS. Entonces, es decir, no es que Brasil sea una extensión de la política china de competencia con Estados Unidos. No, no, Brasil está desarrollando juego propio. Es decir, a partir de una economía altamente reprimarizada, porque Brasil prácticamente se desindustrializó en los últimos 30 años, pero ha sabido ocupar posiciones
posiciones muy importantes en la escena internacional. Déjame, solamente subrayo este punto que creo que para nuestra audiencia es crucial. A diferencia de lo que pasa en el cono sur, en Argentina y Chile de manera muy particular, en que las dictaduras militares de los años 70 tienen como propósito fundamental no solamente la represión del movimiento de los trabajadores, sino cambiar las relaciones capital-trabajo a través de la desindustrialización, de la terciarización, de la situación de la precarización, de la situación de convertir lo poco que había de industria en una economía de servicios. En el caso de Brasil, que tiene una industrialización tardía, más bien las propias dictaduras tratan de tener un nicho de mercado sobre la base de la represión de los trabajadores, con salarios muy bajos, con un desfalco de la naturaleza, pero con una promoción, con una protección industrial muy importante, con una proyección que lo que Rui Mauro Marini alguna vez conversábamos, Eduardo, hablaba del subimperialismo, tratando de proyectar su nicho de mercado hacia el resto del continente, ¿no? Entonces, paradójicamente, es con Fernando Henrique Cardoso, supuestamente un socialdemócrata, supuestamente uno de los fundadores de la teoría de la dependencia, empiezan programas de ajuste en los que se exacerba la desindustrialización la desindustrialización de esa industrialización dependiente, digamos, ¿no? Del Brasil ya democrático. Y recordemos que Fernando Enrique Cardoso, antes de todo eso que acabas de mencionar, es un hombre de la aristocracia paulista y ese heredero de una vieja dinastía paulista que ya implica un nivel determinado de autonomía dentro de Brasil y de configuración oligárquico-financiera. Es decir, el padre de Fernando Enrique era general, Ah, mira, es decir, uno de los generales viejos de la vieja escuela pre-varguista. Así que, bueno, es decir, porque Fernando Enrique sobre todo es un hombre de la élite. ya. Y eso es muy importante. Se daría para un programa entero hablar del funcionamiento postimperial de Brasil. A los colegas brasileños en general no les gusta cuando uno habla de eso, porque lo niegan y es que hay como un rechazo a hablar de eso. Pero Brasil si en general la inmensa mayoría de los países de América Latina son estamentales, más que sociedades de clase, en Brasil lo es mucho más. Y en Brasil, en Brasil las dinámicas cortesanas heredadas del imperio son muy fuertes. Déjame Bien, solamente dejemos menciono acá. como anécdota, algún amigo del Ministerio de Finanzas de Brasil me contaba que la familia Braganza, la última familia imperial, todavía recibe un estipendio estatal. O sea, todavía hay una partida presupuestaria cada año para la familia Braganza, a propósito de esto. Perdón. Mi gran amigo, el historiador y politólogo brasileño Luis Alberto Moniz Bandeira, Ujú. se enorgullece, siendo un hombre de izquierda, un hombre que pasó prisión muy grave bajo la dictadura, en la prisión en la isla, en la bahía de Guanabara, esa prisión de la época colonial, bajo el nivel del mar, lo cual le acarreó un daño pulmonar permanente, del cual murió en 2017. Se enorgullecía primero del origen portugués de su familia, segundo, de su amistad con la Casa de Braganza. Ese es un Y tema, eso, esto de la eso estamentalidad es muy, muy importante. claro que sí, eso es un elemento de honor en Brasil. La tradición portuguesa, la tradición cortesana portuguesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, muchos elementos de la política exterior brasileña son incomprensibles si no se estudia la política del Marqués de Pombal en la segunda mitad del siglo XVIII. Claro. Las características peculiares de la alianza portugués-lusitano-británica. Británicas, claro. Uh -huh. Bueno, pero sigamos.
Digamos que el continente es mucho más que eso, Sí, bueno, y es la amenaza a Brasil es parte de esta actitud de Trump de hacerse exacto, temer en todo exacto. el Y vecindario. la pregunta que nos ocupa hoy, la pregunta que nos ocupa hoy es la ofensiva reaccionaria sobre América Latina. Y en realidad sobre todo el continente, porque también Canadá está afectado. ¿Es coyuntural o es estructural? Yo digo que tiene elementos de las dos cosas. Es decir, por un lado está la coyuntura, como vemos, la coyuntura electoral brasileña, la coyuntura electoral colombiana, si la elección del domingo pasado, que evidentemente, a pesar de que seguramente hubo fraude, ganó la ultraderecha y lo peor de la ultraderecha, es decir, Uribe va a quedar como un reformista de izquierda, Como un santo. va a quedar como un reformista de izquierda al lado de este señor. Este, eh, realmente, digamos, pero yo hoy estaba leyendo un análisis sobre la elección colombiana. Bueno, hay datos interesantes e importantes. En general, la izquierda no perdió votos respecto a 2022, al contrario. Iván Cepeda aumentó 1,5 millones de votos más. Lo que pasa es que que la derecha logró sacar 2 millones de votos más, absorbiendo a todas las fracciones de la derecha. Primer elemento. Segundo elemento, en los bastiones de la izquierda, que son las zonas periféricas, es decir, el Pacífico y el Atlántico, especialmente en el Atlántico, aumentó la abstención. Es decir, la izquierda sacó un volumen menor de votos de los que sacó en 2022. Tercer elemento, el voto urbano. Es decir, en Bogotá la izquierda perdió votos. Y eso es muy importante, digamos, para investigar lo que es la política hacia lo que podemos llamar las nuevas clases populares empobrecidas, es decir, las clases medias hundidas, que razonan como clase media, pero que están hambreadas, que es lo que ha surgido en todos los países de América Latina en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, por Y efecto habría que ver de la... cuál es el peso del factor religioso al que hacíamos referencia, ¿no? No parece, no parecen, por lo menos no se menciona. No se menciona como un factor religioso, como un factor importante. Sí actuaron, pero no Yo parece lo creo más que sí, importante. yo creo que sí es importante. Fue muy importante, ha sido en ciertas regiones como Cauca, Nariño, el fracaso de la política de paz total. Mm. Es decir, y ahí hay que investigarlo mucho, porque, por ejemplo, la, por supuesto, hay grupos donde claramente han intervenido los servicios de inteligencia occidentales para alentarlos a que sigan ejerciendo la violencia y el narcotráfico, utilizando las franquicias que le daba la política de paz total, pero hay otros casos como es el ELENA, el Ejército de Liberación Nacional, sobre todo en sus bases del noreste, donde se mezclan mucho los conflictos con Venezuela. Y yo me acuerdo perfectamente cuando el gobierno venezolano dejaba pasar a las unidades del ELENA entre zonas a través del territorio de Venezuela. Mm. Y eso fue, digamos, para el gobierno, para la política de paz total de Petro fue un problema muy grave. Después creo que se cortó, eso después se cortó, pero es decir, hay combinaciones complicadas. Es decir, yo creo que a eso hay que analizarlo mucho mejor. Y otra cosa que señalan es que, bueno, Cepeda era un candidato demasiado urbano, demasiado, es de
muy buen compañero, honestísimo, honestísimo, un luchador de toda la vida, pero por así decirlo, con poco carisma. Mm. Es decir, ¿no? Es decir, lo has oído hablar, yo también lo he oído hablar a Cepeda y a ver, el tono, ese tono bogotano, es donde una palabra le pide permiso a la otra para salir, ese tono que tienen los bogotanos tan lento, tan reflexivo, tan dialogal. Hay regiones del país que requieren otra cosa, que requieren un poco de swing. Es Bueno, decir, y no solamente por un juego de imagen, sino por un problema de identificación. y en cambio la imagen construida de la Esprilla inclusive es mejor que la de Milei en ese sentido, ¿no? De la Espriela es que la viene construyendo él desde hace muchos años, ¿no? Él tiene un blog para enseñar a vivir la Dolce Vita, hizo, Y en ese ¿no? Es sentido, decir, tiene proyección latinoamericana, ¿no? Es decir, no es solamente para Colombia, es un pero por cuadro en algún sentido supuesto, mejor que Milei, en otro sentido mejor que Bukele, en términos de ese nicho de mercado que quieren construir, ese referente que quieren construir en torno a la juventud, en torno al cinismo, en torno a esta nueva al derecha lujo, latinoamericana. el al- acento que pone en a el la cuestión lujo, arrogante, ¿no? El poder del capital sin escrúpulos, sin valores, de hacer lo que que le da la gana. Se queda corto un Noboa, por ejemplo, se queda corto un Bukele y este sería una culminación de los es que tres. Novoa es un niño de papá. Eso es evidentísimo. Es decir, yo sin estar en Ecuador y sin conocer Ecuador, digo, este es un niño de papá. Llega a la casa y le ponen el chupete. Este, Así, eh, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Bukele es el policía malo. Pero ese tipo es un playboy. La imagen que vende es la de un playboy con pistolas. Sí, efectivamente es una imagen que puede vender mucho. Y ahí estamos yendo ya hacia los aspectos estructurales. Vamos a terminar con Perú. Vamos a terminar con Perú. En Perú, Roberto Sánchez ha impugnado toda la votación en el exterior porque hubo una resolución interna de Cancillería a fin de mayo este, liberando a los consulados de la obligación de escanear y digitalizar inmediatamente las actas electorales, a diferencia de lo que se había hecho para la primera vuelta electoral. Y ahí es donde parece que se han colado una cantidad de fraudes electorales impresionantes, particularmente en Argentina, porque en Argentina cambió el cónsul en mitad del proceso electoral. Es decir, los cónsules cambiaron en mitad del proceso electoral. Entonces, ya en Argentina viven 150.000 peruanos. Es decir, es uno de los distritos electorales en el exterior más importantes para Perú. Este, eh, pero, digamos, bueno, ahora ha llamado a una movilización a partir del domingo, una movilización nacional. Veremos, es decir, me consta por informaciones que la sierra está movilizada. Ahora, ¿en qué medida, cómo manejen eso? Porque la tradición es cada vez que la sierra baja a Lima, hay choque. Y hay un choque fuerte. Y además bajan con disposición a pelear. Es decir, no bajan mansitos. Entonces, bueno, yo creo que Perú viene a un proceso muy complicado,
que eventualmente puede llegar a ser muy violento. Ahora, el punto es que esto ya marcaría el análisis mismo en otro horizonte, ¿no? Ya no es lo que ha sido lo común de las últimas décadas, digamos, en el que ya es en el marco electoral, ¿no es cierto?, representativo, sino que ahora la calle, en términos generales, ¿no es cierto?, y sobre todo con el ejemplo de Bolivia, pasa a jugar un papel fundamental, entre otras cosas porque los propios Estados Unidos han renunciado a la Carta de la Democracia. Deja de ser funcional para ellos, Exactamente. les importa un comino el cuidar las formas, les importa un comino el mantener un mínimo decoro, ni siquiera a nivel de las apariencias, cada vez es más, inclusive en aquellos académicos, entre comillas, algunos de ellos progresistas, que siguen, ya es parte de la industria del espectáculo, ¿no? Que hacen unos esfuerzos para generar unos oximorones y tratar de decir, sí, es una democracia, pero autoritaria, es una tiranía, pero pluralista, o sea, ya en América Latina el vaciamiento de la democracia ya llega casi en todos los países a otros niveles. Entonces, yo creo que Exacto. esto que está planteando la amenaza a Brasil, la amenaza a México también, ¿no? La amenaza a México, ahí donde mínimamente está funcionando el aparato democrático, simplemente los Estados Unidos no van a tener ningún empacho en desconocer los resultados democráticos, en desconocer cualquier espacio institucional y de ser el caso, pues, o secuestrar al presidente como hicieron en Venezuela, o inclusive intentar asesinar en caso de Evo Morales como un elemento para descabezar el movimiento social en Bolivia, ¿no? Bueno, ahí quiero señalar algo muy importante. Muy inteligente la actitud de Evo Morales, llamando al repliegue. Es decir, Evo Morales comprende que ante la división de las fuerzas populares, cuando la central obrera acuerda, acuerda eh, retirar la movilización con el gobierno, mientras que las organizaciones aymaras, campesinas aymaras, insisten en permanecer en el bloqueo. este, eh, Evo Morales llama a retirarse. Entiende perfectamente, digamos, que el bloqueo ya no es popular, que hay una enorme resistencia general, Sí, pero sobre mira, lo todo que en las me parece ciudades. es que esto plantea una situación de resistencia de más largo plazo, ¿no? Y me parece que es lo que va a A suceder eso en voy. Perú y me parece que va a suceder también en Colombia y finalmente va a revelarse, va a haber una especie de epifanía en la propia Venezuela. Es decir, yo creo que va a haber una situación de calentura social, ¿no es cierto?, de deslegitimación social continental que no va a resistir las necesidades del imperio como parte de su estrategia de poner en vereda, de disciplinar al hemisferio occidental, al patio trasero, no va a poder resistir una nueva arremetida neoliberal. O sea, no hay Ahí, forma. ahí juegan varios aspectos, Pedro. Justamente por eso planteé la pregunta en términos de coyuntura o estructura. Coyunturalmente yo creo que la ofensiva trumpista tiene patas cortas. Es decir, tiene patas cortas por varios aspectos. Primer aspecto, por las elecciones de medio término del 3 de noviembre. Estaba viendo hace un rato el último el último sondeo de opinión. Trump tiene un índice de aprobación de solamente el 34%. Sí, y tiene y un 60 y tantos por ciento de rechazo. Eso se vuelca al partido. Hoy salió en el Senado de Estados Unidos una resolución sobre los poderes de guerra aprobada por, por todo el bloque demócrata con 4 republicanos, exigiéndole al presidente la devolución de las de las fuerzas militares enviadas a Asia Occidental. La Casa Blanca dice que no le va a hacer caso porque viola la Constitución. Eso no me interesa, pero me parece significativo la ruptura de la mayoría republicana en el Senado. Tercer elemento, tercer elemento, y ahí voy a tu terreno. Es decir, asumió el muchacho Kevin Walsh.
en la Reserva Federal Norteamericana y dijo que por ahora no va a tocar las tasas de interés, pero que probablemente en otoño hiciera falta subirlas. Ujú. Ahí cuidado con eso. Es decir, porque ya hay una tendencia y que se está manifestando por distintos lugares a una baja de los precios de las commodities y una suba del dólar. Este, además, por supuesto, lo que han gastado en la guerra lo tienen que recuperar con emisión de nuevos bonos. Es decir, hay un déficit, hay un déficit presupuestario que solamente lo pueden cubrir con nueva deuda. Bueno, eso requiere que el dólar tenga Mira, un yo, alto yo creo valor. que sí vale la pena empezar con este último puntito porque a veces esto genera mucho ruido en las interpretaciones de cuáles son los límites de las posibilidades. En realidad, puede ser que los bonos del Tesoro sean comprados por la propia Reserva Federal, es decir, que es una forma encubierta de un préstamo directo a la vena del gobierno por parte del Banco Central. Pueden hacerlo a través del mecanismo preferido por Trump, que es a través de los stablecoins, o sea, hacerlo llevando tajada a ellos, ¿sí? Es decir, generando un negocio privado en torno a las criptomonedas privadas en los que la familia Trump está metiéndose, buena parte del gabinete está muy involucrado, es todo un ecosistema que movilizarían, que es totalmente innecesario, o sea, es pagar peaje, pagar peaje para que el Banco Central directamente le preste al gobierno. En ese sentido, no hay un límite real que no sea solamente político y el tabú ideológico que se ha generado en el cual los grandes sacerdotes a nivel mundial somos los economistas, es decir, que eso es un pecado mortal y que te vas a ir al infierno, el infierno de la inflación, si es que pasa eso. El problema real y que es lo que está marcando, digamos, el tablero mundial, es el sobreendeudamiento, es decir, el proceso de destrucción de las bases del funcionamiento del capital ficticio, en definitiva. Así de grave es la cosa, que incluye el socavamiento de los principios de la propiedad privada por los derivados financieros. Entonces, hay tal nivel, han hecho un esfuerzo enorme desde el 2008 para acá, han hecho un esfuerzo enorme por tratar de encauzar esta situación, ¿no es cierto? De una manera brillante que ha echado por suelo lo Bueno, fundamental, para hacer trampas son brillantes, ¿eh? son brillantes. Y como bien dices, todo es haciendo trampa. O sea, ellos se encargan de escribir las nuevas reglas del juego y a los 5 minutos las violan y otra vez las reescriben y otra vez las violan. Cosa que es sin precedentes en la historia del mundo. Porque son ellos, o sea, no estamos hablando de reglas y de normas que el movimiento popular les impuso. Estamos hablando de una serie de normas técnicas que solamente ellos entienden. Por ejemplo, esta Dodd-Frank que alguna vez mencionaste vos, que del 2010, que trata de reemplazar la ley Glass-Steagall, tiene como 3.000 páginas del cuerpo legal principal, pero tiene como 7.500 páginas de reglamentos. Entonces, obviamente, eso es una cuestión hecha para que solamente los banqueros sepan en qué les conviene, ¿no? Entonces, el punto fundamental acá es un sistema financiero podrido con un problema de insolvencia estructural que lo pueden resolver pateando la pelotita a través de inyecciones de liquidez, para hacerlo muy sencillamente, ¿sí? El problema es que llegan momentos en los que ese problema de la liquidez ya no les funciona y sobre todo que los niveles de contradicción en el eje, en el funcionamiento, digamos, a nivel mundial, empieza a hacer agua por los cuatro costados, por ejemplo, cuando el corazón de ese sistema de liquidez dado por el carry trade japonés empieza a desplomarse por las propias necesidades de sobrevivencia del Estado japonés, para poner una cosa así, así muy Por rápidamente. ejemplo, por Entonces, ejemplo. por ejemplo, entonces habíamos mencionado en ocasiones anteriores el papel
particular que tiene esta salida a bolsa de SpaceX, de OpenAI y de Anthropic y, en fin, todo el operativo que están haciéndolo y que además relativiza todo el proceso de paz en el sudoeste asiático. Habría que ver qué mismo está sucediendo. Es tan importante, fíjate lo importante que esta cuestión. Los niveles de capitalización que esta salida a bolsa requiere son tan grandes que recoge la liquidez de todo el sistema mundial. Así de, así de dramática es Por la ahí, situación. por ahí voy, por ahí voy, Sí. por ahí voy. Por eso te di el micrófono. Porque justamente, uno de los efectos principales de esos es que la bolsa norteamericana funcione como una aspiradora de dólares. Y el nivel de endeudamiento que tienen nuestros países y que han contraído bajo la economía trumpista en todos nuestros países, es decir, los únicos dos que están en condiciones de soportar hoy en día un shock de deuda son Brasil, que tiene 256.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, y México. Todos los demás, todos los demás, estamos colgados de un hilo. Es decir, aprovechando el partido de fútbol, el ministro de Economía argentino se dio vuelta y tomó 5.000 millones, aprovechando una garantía del Banco Mundial, tomó 5.000 millones de dólares más de deuda. Así, ¡clac! Así, se dio vuelta y tomó 5.000 millones más de deuda. No se dio cuenta a nadie porque estábamos todos con el partido de fútbol. Este, bueno, es en ese estado. Entonces, eso tiene patas muy cortas. Es decir, si se produce una corrida hacia el dólar, una baja del precio de las commodities consecuente, porque siempre están en relación unos con otros, es decir, a nuestros países le va a entrar menos por exportaciones y va a aumentar su deuda. Y si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, todavía peor. Entonces, es un esquema que se puede caer en cualquier momento. Eso es lo Pero con un coyuntural. agravante, para el caso específico del patio trasero, hay un agravante terrible, porque y una nueva trampa de la deuda que se ha venido cocinando desde hace largo rato y que venimos denunciando nosotros bajo la risa de buena parte de los intelectuales y de los economistas de izquierda. Esta trampa de la deuda que viene forjándose desde finales del ciclo progresista en América Latina y que nosotros denunciamos en su momento, por eso era tan importante el tema de la nueva arquitectura financiera va a entrar, va a empezar a afectar de manera estructural, o sea, estamos hablando de un ajuste estructural de décadas, similar al que empezó en los años 80, en condiciones de legitimación estructural del imperio obsoletas, totalmente precarias, es decir, no tiene nada que ver con los Estados Unidos de principios de los 80, ¿no es cierto? Un Reagan así, muy, muy valeroso, pues ahí denunciando el imperio del mal. Aquí estamos hablando de un imperio totalmente desprestigiado que no tiene ninguna carta bajo la manga, excepto el garrote. Exacto, exacto. Y entonces, eso, digamos, es el tema de la coyuntura y evidentemente cuando esa coyuntura entra en crisis, incluso hasta regímenes muy oligárquicos como el de Perú, no importa quién esté en el gobierno en Perú, pero por situación geopolítica van a hacer así, se van a dar vuelta y van a mirar hacia China. Y China va a llegar como el tío rico y va a decir, acá está. Es decir, en este momento, hoy una delegación brasileña que está en China recibió una oferta china para expandir el sistema ferroviario brasileño por 60.000 millones de dólares. Así, así. Porque es una inversión estratégica. El ferrocarril bioceánico
entre Chancay es un puerto del norte de Brasil, no me acuerdo por qué lado del norte de Brasil, es No es con estratégico Santos para ello. eso. No es con No, Santos, no, no, más al es en norte. el norte, Ya. en el norte. No, 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 no. Entonces El de San, sería cabotaje desde Santos hasta este puerto y tren hasta Chancay. no, 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 no. Santos tiene otra, Santos es otro proyecto. Santos es un bioceánico Multipolar. al sur de Perú. O sea, a través de Paraguay y del norte de Argentina. Y termina saliendo al sur de Perú. Este, Y ese es pero controlado por los gringos. ese está muy bloqueado, sí, está muy bloqueado ese proyecto. Estaban entre los proyectos Mercosur ese proyecto. Es un proyecto antiguo, ese que te estoy diciendo. Tiene unos 20 años más o menos. Pero no, el otro es el proyecto de Chancay, que es solamente Perú-Brasil y llega a la costa brasileña. Bueno, Yo creo que, la gran alerta es que hoy por hoy existe una carretera muy buena a través de la Amazonía peruana que conecta con Brasil y que evitaría que salgan por el Amazonas hasta el Atlántico, sino que directamente toda la producción de soya pueda llegar de manera multimodal, pueda converger hacia esta carretera y llegar a Chancay. Pues la tienen boicoteada, ¿no? Es decir, es una infraestructura que lleva años, es una infraestructura para el caso peruano de muy alto orden y que sin embargo no está siendo utilizada. claro, llega hasta Perú, ya sé cuál decís, pero llega hasta Perú, pero no atraviesa los Andes. Falta que la hagan atravesar los Andes. Bien, lo que quiero decir es que eso, digamos, el aspecto coyuntural. El aspecto estructural, y aquí vamos al otro problema, el aspecto estructural, ya mencionaste varios elementos, que es el siguiente. Número uno, las democracias semicoloniales establecidas a partir del ciclo de redemocratización de los años 80 se acabaron. Es decir, dieron lo poco que podían dar y se acabaron. Es decir, eh, hay un cansancio generalizado en nuestras poblaciones ante élites políticas que lo único que hacen es lo que nosotros llamamos fulbito. Fulbito es en el fútbol cuando los jugadores se quedan en el medio de la cancha y empiezan a jugar, que te la doy a vos, que me la das a mí, que Quemando esto, que tiempo. aquello. Exactamente, exactamente. Sí, haciéndose grandes destrezas, grandes destrezas, pero no producen fútbol. Bien, hoy, es decir, lógicamente la élite política está condenada a eso, porque como no puede decidir sobre nada importante, aún la gente más honesta tiene que producir efectos porque está en una escena política altamente mediatizada donde cada imagen vale mucho. Entonces tiene que crear efectos. Entonces viven haciendo efectismo, pero no acciones reales. Y eso los pueblos nuestros lo perciben. De un modo muy simple, si la oferta, si la oferta real no está aquí, la van a buscar aquí. Es decir, porque hay un descreimiento tal a todo el aparato de las ideologías heredadas del siglo XIX y XX, ni liberalismo, ninguna fórmula ideológica hoy prende. Hoy lo que prenden son consignas. Es una estructura de mercado rápido, por un lado. Y luego, ¿qué es lo que prende?
las estructuras subyacentes, es decir, los focos, las tradiciones culturales subyacentes que son variadas en distintos países, en algunos son más sólidas, en otras son menos sólidas, que hacen que, las masas se constituyan en pueblos. O sea, haciendo la diferencia, yo hago siempre la diferencia, la vieja diferencia del republicanismo maquiaveliano, que también la hacía Perón, que era el pueblo es la masa orgánica, es la masa organizada para conseguir determinados objetivos. Entonces, entre masa y pueblo, entre el plebeyo y el pueblo, son dos cosas diferentes. Bueno, hay lugares donde hay tradiciones populares, es decir, de organicidad popular, aunque no se manifiesten políticamente, por falta precisamente de estructuras políticas aptas, que son más fuertes, en otros menos. Es decir, hay países como México, que tiene una organicidad popular muy fuerte, aunque no sea la que expresa la política oficial. En mi país también hay una organicidad popular muy fuerte. Yo creo que en Perú también. En Perú, lo que pasa es que es la vieja oposición entre la sierra y la costa. La costa es colonial y la sierra es la constitución hispano-indígena que se fue realizando a través de siglos, desde la conquista. Bueno, entonces, esos son lugares de resistencia, son lugares sociales y culturales de resistencia que son los que perduran. Lo que aquí no vale más es la política de élites ilustradas, de élites que vienen a contarle al pueblo qué es lo que tiene que hacer, porque eso lo hace mucho más efectivamente TikTok. Es decir, TikTok sugiere una autonomía de consumo que los mejores discursos liberales y progresistas son incapaces de sugerir. Entonces, acá lo que hay que hacer es un replanteamiento profundo de la acción política. Es decir, Así, no se puede hacer más, si uno quiere una política reaccionaria, ellos se lo han replanteado. No se hace más política con las élites. Se hace política a pesar de las élites, se las beneficia económicamente, pero que se queden en casa. se la soborna para que no joroben. O se las obliga, como es o se las obliga, como es el caso argentino, que las fuerzan las apartan de la escena política y justamente por eso ahora se están vengando y están volviendo. Están saboteando Sí, yo me temo que buena a su parte propia criatura. de las dirigencias populares, plurales, ¿no? En toda América Latina, todavía están peleando la pelea pasada, una pelea que ya está clausurada. Exacto. Por eso, a eso voy yo. A eso voy. A eso voy. Y ahí cabe hacer un análisis de qué es lo que va a pasar con Cuba, ¿no? Que va a ser víctima inmediata de las presiones de Bueno, Estados Unidos. justamente por eso, ahí está la duda. Es decir, Cuba está adoptando ahora el programa de reformas que viene discutiendo hace 30 años, que empezó a aplicar en 2006 y que la burocracia paró. Y ahora, digamos que cuando están con el agua eh, a, a punto de ahogarse, tuvieron que imponerlo. Y probablemente quien lo tuvo que imponer fue el propio Raúl a sus 95 años, hasta me puedo imaginar.
De todo hasta esto me puede, hay que recordar que estas son reformas que las impulsó el propio Fidel, ¿no? En su momento. sí, a ver, menos, sí, en su última época. Fidel deja de gobernar en 2006, se enferma en 2006. Sí, algunas cosas, pero mucho se venía armando antes, se venía armando todavía en su última época de gestión. Bueno, ahora el problema es que ahora han adoptado todas las medidas de una vez, de repente, este, y hay algunas que son, a mi juicio, son muy peligrosas, como la autorización a cualquier cubano, viva donde viva, a tener propiedades. Va a ser Este, una acumulación por desposesión de parte de toda la mafia cubana exacta, en todo el mundo. exactamente, exactamente. Entonces, acá la pregunta, para mí la pregunta que se plantea es básica. Esto solamente lo van a poder sobrevivir si el partido cubano está realmente asentado en el pueblo. Si el partido cubano, como yo lamentablemente sospecho, sigue enfermo de vanguardismo, de contarle al pueblo lo que tiene que hacer, el pueblo va a seguir su propio camino. Este, eh, Vamos a ver, justamente ibas a hablar de Venezuela, en Venezuela están dando esa misma pelea. Si en Venezuela han entregado los resortes principales de la economía, pero intentan todavía conservar el control territorial a partir, digamos, de más o menos ese 40% de la población que todavía en los últimos tiempos sigue respondiendo al chavismo. Y espacios, espacios de lo que llaman ellos del Estado comunal, ¿no? Es decir, espacios de participación popular en el campo del consumo, en el campo de los servicios, el campo de la educación, Exacto. el campo de la movilización social, que creo que todavía siguen siendo muy importantes. Claro, lo que pasa, Pedro, que no necesito decirte la voz, cuando uno no maneja la moneda, este, es muy poco lo que se puede hacer con la organización comunitaria. Sí, son Es, temas muy complicados para toda América Latina, porque aparecería como el país mejor posicionado al propio México, y México no se ha salvado de las amenazas, ¿no? A pesar de que la presidenta ha tenido mucho tacto en negociar, en darle por su lado a Trump, sigue con la amenaza de que cualquier rato les bombardea, cualquier rato interviene directamente con tropas, con misiles, y sigue arrancando concesiones en las que el gobierno cada vez tiene más dificultades para disimular, ¿no? lo que pasa es lo siguiente, es decir, el gobierno mexicano sigue teniendo un apoyo del 70% de la población. Sin embargo, no tiene participación popular. Es decir, nosotros, mi esposa y yo, estuvimos el año pasado, marzo, abril, en México. Y cuando yo volví, recuerdo que escribí un artículo que se llamaba El gobierno mexicano hace todo para el pueblo, sin el pueblo. Es decir, el gobierno mexicano es magnífico. Realmente, digamos, de los gobiernos de México, yo creo que este es el mejor en mucho tiempo. Es decir, por su honestidad, por su patriotismo, por su voluntad reformista, por su carácter democrático, eh, pero sigue siendo un gobierno en la tradición liberal reformista de Benito Juárez. Es decir, cuando nosotros estuvimos allá, recuerdo que estuvimos todo el tiempo con nuestro querido amigo Roberto de la Madrid,
que tiene, tiene su canal de YouTube, Detrás de la Razón. Este, y Roberto nos decía, bueno, entre las cosas que ustedes pueden, si ustedes quieren, si ustedes son creyentes, pueden ir a ver el santuario de la Virgen de Guadalupe. Nos asombró un poco la observación el si ustedes son creyentes, porque yo se lo diría a cualquier persona, no solamente a un creyente. Pero nosotros además somos creyentes, fuimos. Yo le dije a mi esposa, bueno, vamos tranquilos para evitar una aglomeración de gente, vamos a ir un lunes a la mañana. ¿Quién va a la iglesia un lunes a la mañana? Solo 1 millón de personas. La basílica de Guadalupe en la construcción nueva de los años 70 es semicircular y está dividida el atrio está dividido en segmentos de círculo, en sectores de círculo, creo que son 4 sectores. A las 11 había misa cada hora. A las 11 de la mañana estaban 3 sectores ocupados, y ocupados no por turistas, ocupados por mexicanos del pueblo que venían de cualquier parte de México a rezarle a la Virgen de Guadalupe. Cuando termina la homilía, el sacerdote llama de, este, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva México! ¿Qué es Para nuestra audiencia, ese era el grito de guerra de los cristeros, que era de los cristeros? la contrarrevolución, o sea, era la contrarrevolución, antirrevolución mexicana, anti-PRI, antes de que exista el PRI, de parte de los sectores más ultramontanos de la iglesia, pero con un apoyo popular y sobre todo campesino muy fuerte. Sobre todo en Jalisco, sobre todo en Jalisco, a fin de los años 20 del siglo pasado. Sí, es decir, eh, la vida, el pueblo mexicano vive en paralelo al mundo oficial de México. Y tiene instituciones, fiestas, sobre todo fiestas religiosas, procesiones, que son todos lugares de encuentro y de manifestación, paralelos y al margen de lo que el Estado mexicano diga. Entonces, lo que el pueblo ha hecho con el gobierno de Morena es darle un crédito. Nosotros te damos un crédito. ¿Ustedes no nos quieren dejar participar? Bueno, nosotros les damos un crédito, pero ese crédito es de repago inmediato, ¿eh? Es decir, el día que el gobierno de Claudio Sheinbaum tenga alguna coyuntura crítica y no pueda satisfacer todas las políticas sociales que ha ido abriendo desde el gobierno de López Obrador que son magníficas, ¿sí? eh, el pueblo mexicano le va a retirar el apoyo porque no se siente identificado. Y si Claudia Sheinbaum quiere resistir a una ofensiva imperial, no tiene otro remedio que hacerlo con el pueblo. Yo creo que ese es el dilema de toda América Latina, ¿no? Es decir, independientemente de los gobiernos, tiene que haber, el destino de América Latina se forja fuera de las instituciones, se forja en la calle, en la organización popular, en la capacidad de movilización de la gente. Y esto incluye la Colombia de la Espriela, en el Perú de Claro. Keiko, en el Ecuador de Noboa, etcétera, etcétera. Yo creo que la cuestión se va complicando muy rápidamente precisamente por estos tiempos económicos que se nos vienen. Es decir, la bomba económica ya está activada. Y entonces los Y por los tiempos tiempos son muy largos. políticos, Pedro, por los tiempos políticos, es decir, nuestros sistemas políticos ya no sirven para nada. Claro. No articulan, ni controlan tensiones, ni pueden satisfacer demandas.
Pero sí pueden, pero sí, a ver, en esto de controlar tensiones, yo creo que estos productos de multimedia, ¿no? Los de la Espriella, los Mileyes, fácilmente pueden contribuir a mantener a la gente entretenida durante un buen tiempo, a eso me refiero. Lo que no es posible Depende. parar es el tema de la crisis de la deuda a la que hacías referencia, ¿no? Y entonces acá los Estados Unidos tienen un problema inmediato que es que se están desmoronando más rápido de lo que pensaban. El tema independientemente de la manipulación de los mercados, el tema de lo que pasó con Irán, yo creo que marca un hito difícilmente remontable, ¿no? ¿Cómo ves vos esa cosa? Bueno, ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Sí, claro que marca un hito irremontable. Yo especialmente preparé, pero un momento, especialmente preparé este, la lista eh, de los 4 temas que acordaron en la comisión técnica en Suiza. ¿Quieres compartir? El, ¿Puedes pedir que compartir para que lo vea la gente o así? mm, no, lo tengo en Word, Ah, deja nomás, no, ya. no se va a poder. Pero es interesante porque esto es lo que arreglaron las comisiones, es decir, las comisiones técnicas que se formaron a instancias de Irán para ir negociando, ¿no? Para que la negociación no sea un mero discurseo para los medios. Eh, Activos congelados. Irán y Qatar firmaron un memorando de entendimiento durante las conversaciones para implementar la liberación de los activos iraníes congelados. Conforme al artículo 10 del memorando, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano otorgó una exención de sanciones de 60 días al petróleo, los productos petroquímicos y productos relacionados iraníes. Bien, número 1. Número 2. Artículo 13. 3 grupos de trabajo sobre el programa nuclear, las sanciones y la supervisión comenzarán sus labores únicamente tras la implementación del artículo 13, que incluye un alto el fuego en todos los frentes, especialmente en Líbano, etcétera, etcétera, etcétera. Líbano. Se creará un mecanismo de monitoreo denominado Unidad de Control de Conflictos con participación iraní para contribuir a la consolidación del fin de la guerra en el Líbano. Hormuz. Se establecerá una línea de comunicación directa con Irán en relación con la gestión y la reapertura gradual del estrecho de Hormuz en caso de problemas de implementación. O sea, dicho en buen castellano, este, eh, Estados Unidos, primero, la liberación de activos iraníes congelados la negocia Irán con Qatar. Segundo, de Irán, Estados Unidos reconoce que la administración del estrecho de Hormuz es iraní. Tercero, Estados Unidos reconoce que Irán es parte concernida para lograr la paz en Líbano. Y cuarto, del plan nuclear recién se va a hablar después de que se arregle todo lo demás. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos es esto, entregar completamente la política de Asia Occidental a Irán y a los países de la región. Primero a Irán y también a los países de la región. Es decir, Estados Unidos se ha retirado de Asia Occidental. Y al retirarse de Asia Occidental, ha roto uno de los principios básicos de la geopolítica anglosajona desde principios del siglo XIX, que es el que controla El anillo. eh, Eurasia
controla el mundo. El que controla el corazón de Eurasia, o sea, Rusia, Irán, China, controla Eurasia. La única forma de controlar a Eurasia es controlando los mares cálidos circundantes y las zonas periféricas. Estados Unidos se ha retirado de una de las zonas periféricas de Eurasia fundamentales para cerrar, se ha roto su propio cerco. Por lo tanto, en términos espaciales, hoy en día, lo único que frena a Eurasia para irradiar sobre África es Israel, que además está absolutamente aislado, con una conciencia aguda de haber sido derrotado, es decir, de que el triunfo militar, de que sus triunfos militares no sirvieron para nada. Pero que además De, Israel puede ser un tapón en los flancos Índico y Mediterráneo, pero por ejemplo la parte del Atlántico Sur, no necesariamente, ¿no? bueno, la parte del Atlántico Sur, justamente por eso Israel ha constituido su retaguardia estratégica en Argentina. Y el gobierno argentino sigue firmando acuerdos estratégicos con Israel, de los cuales no sabemos absolutamente nada. Sí, es decir, sí sabemos que le están entregando tierras, sabemos que la ANSES, la Administración de la Seguridad Social, entregó en los últimos meses 15.000 pensiones de nivel medio a israelíes. Este, es decir, eh, aparentemente están organizando una base de retaguardia. Sí, ahora, ¿de qué nivel exactamente? ¿En qué? No tenemos las dimensiones todavía. Pero sí, Israel se ocupa del Atlántico Sur, sí, efectivamente. Ahora, Este, muy importante ubicar esto que mencionaste, no es solamente gringo, sino es la geopolítica angloamericana, es decir, estamos hablando de que es una prolongación de una agenda del Imperio Británico, se ha mencionado en otras ocasiones a Mackinder, pero es muy importante ubicar que no hay quien dentro de la OTAN, no hay quien les tome la posta. El papel que tiene Israel, el papel que puede tomar Turquía, el papel que pueden tomar los países del Golfo, son cada cual, ¿no es cierto?, con sus posibilidades, pero sobre todo con sus limitaciones. y Muy cuidado que llamativas. además acabas de mencionar a Turquía, es decir, Turquía inmediatamente vio la puerta abierta y entró. Es decir, ya se consolidó una alianza entre Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y Pakistán. ¿Para qué? De seguridad mutua. Cuéntanos De un poquito más seguridad. de esto, porque esto cambia la estrategia de dividir para reinar de los propios sionistas dentro de esa zona, ¿no? Es que los propios sionistas en este instante carecen de estrategia. En este momento carecen de estrategia. Es decir, no tienen estrategia, lo único que tienen son respuestas tácticas, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Y ahí habrá que ver qué configuración de partidos consigue formar gobierno en Israel, que eso es complicadísimo en Israel porque es un sistema político hecho para la atomización, es decir, para que nadie tenga mayorías propias. En este momento lo único que tienen es seguir provocando en Líbano para ver si logran complicar a Irán en un conflicto mayor y de ese modo forzar que Estados Unidos vuelva a meterse. Pero inclusive dentro de Estados Unidos han perdido completamente posiciones. Es el lobby sionista
Es decir, si bien sigue siendo poderoso, ha perdido posiciones. Cuéntanos un poquito de esto, porque básicamente ellos siguen operando a través de los demócratas y los demócratas están calladitos, ¿no? No, los demócratas ya perdieron la mayoría del Partido Demócrata. Perdieron la mayoría del partido. Ellos lo que tiene Netanyahu, al contrario, lo que Netanyahu ha hecho es abandonar su trabajo de lobby con los demócratas al ver el giro a la izquierda del Partido Demócrata, asentarse en los sectores republicanos más conservadores. Eso, Lindsey Graham, esa gente. Lo que pasa es que eso le da una base sólida, pero muy reducida. Es decir, yo diría que es una base que tiene poder de veto, pero que no tiene poder de iniciativa. Justamente lo que le critican a Netanyahu en Israel es haber aislado a Israel. Es una de las cosas que se le critica es eso. Es que la guerra se ha perdido políticamente por la política de aislamiento de Israel. Bueno, el último libro de Ilan Pappé habla del fin de Israel, ¿no? Claro, bueno, eso digamos, es una reflexión metapolítica, está bien. Hoy en día en la política israelí lo que le critica gente con chances electorales, como Naftali Bennett, el ex primer ministro, que se dice de centro izquierda, pero bueno, si es de centro izquierda porque debe disparar los cohetes hacia la izquierda, pero este, Para nuestra audiencia, es, solamente una referencia, dentro del mundo sionista, si estamos hablando de un proyecto colonial de ocupación y de genocidio, había un espacio para un centro izquierda dentro del mundo sionista, en la medida en que habían sindicatos fuertes y habían kibbutz, pero fueron destruidos por el Likud hace más de 40 años, y la última sí, cuando subió el esperanza Likud que en el hubo año ahí. 77. Así es. Y la última esperanza que más o menos se podía articular en torno a un proyecto relativamente civilizado dentro de lo que cabría de la socialdemocracia internacional ya neoliberal fue exterminado con el asesinato de Isaac Rabin, ¿no? Ujú. Sí, que, la- sí, Noventa y cinco, que el anuncio anterior fue el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires, además. Porque 19- además esto incluye, es muy importante porque 1992. eso incluye toda una represión a toda la diáspora, o más bien dicho, a todo el mundo israelí con una tendencia progresista, ¿no? Es decir, fue un disciplinamiento a nivel Sí, mundial. claro, un copamiento de las organizaciones comunitarias. Sí, sí. Sí, 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 sí. Y además un copamiento sucio, ¿no? Con negocios financieros muy graves, Hay muy que graves. recordar que inclusive en el caso de la Gran Bretaña de Tony Blair, salió un informe de la policía mostrando que un atentado anterior justo pocos meses anteriores al segundo atentado en Buenos Aires, había sido hecho por gente del Mossad, ¿no? Mm, exacto, exacto. Y ahora que hablaste de Gran Bretaña, precisamente no nos queda más que hablar de Peter Mandelson, Lord, Bueno, Lord pues Mandelson. fíjate, es otro activo, ¿no es cierto? Es un agente clarísimo de la relación entre el Deep State de Gran Bretaña con el Mossad, los servicios secretos de Israel, ¿no? Yo creo que ese es un juego muy importante porque este Peter Mandelson, primero que es Lord, es un punto, a propósito de lo que mencionabas del tema que no es solamente la parte antropológica, ¿no? Quieren darnos una imagen de que es el tema ornamental, no. Estamos hablando de la obscenidad del Estado profundo. Es decir, en los países que tienen monarquía, el Estado profundo se muestra, como decimos aquí en el Ecuador, viringo, se muestra desnudo ante el público con el adorno de la coronita.
Entonces tiene todo el charm, todo el encanto de que es la cuestión de los cuentos de hadas, una cuestión así, pero en realidad es el nepotismo, el capitalismo de amigos, los negociados, el tráfico de influencias, cuando no el tráfico de personas y el tráfico de drogas ahí involucrados. Recordemos que el corazón del renacimiento de la corona británica fueron las guerras del opio, en la que la pundonorosa reina Victoria tenía participación privilegiada en el paquete de acciones de lo que después sería el HCBC, ¿no? O sea, todo el operativo del tráfico de drogas a nivel mundial. Entonces yo creo que es muy importante ubicar en ese contexto el papel de Peter Mandelson en esta crisis, porque es parte de una guerra entre bancos, entre fracciones, y que también involucra lo que hemos conversado en algún otro momento, y a propósito de Cuba, el rol que tuvo la verdadera mafia, quienes verdaderamente manejan la mafia en los Estados Unidos, no son los italianos como nos quieren hacer creer, entre otras cosas porque fueron la mafia judía la que pagó y financió películas como El Padrino, ¿sí? Sino que fue la mafia judía cuya cabeza visible, una de cuyas cabezas visibles fue Meyer Lansky, ¿no? Meyer Lansky, Bugsy, el que funda Las Vegas, y el abuelo de la mujer de Charles Kirk, no recuerdo ahorita el nombre, Ah, ajá. directamente, ¿no? Entonces, bueno, además, sectores, por ejemplo, en el caso tengo documentado, con un episodio con Theo Ronken, tengo documentado la relación de Meyer Lansky con Klaus King, vaya, Klaus Barbie, agente de la Gestapo, miembro de la CIA en ese entonces, no solamente con la formación de los escuadrones de la muerte, lo que después sería el Plan Cóndor, el tráfico de drogas, sino también el tráfico de armas y el tráfico de personas para favorecer al Estado de Israel. Esto es en los años Claro. 50 y 60, ¿no? Cuando estaba prohibido, en algún momento Naciones Unidas obliga a un embargo de armas por la agresión del naciente Estado de Israel al resto de países árabes, y el gobierno de Eisenhower cumple con eso. Es decir, fíjense cómo ha cambiado las cosas. Después de lo del fiasco de Suez, ¿no es cierto? Es que creo que Eisenhower fue el último presidente patriota de Estados Unidos, Algo me así, parece a mí. algo así. Y entonces muy importante ubicar, ¿no es cierto?, que en ese contexto el tráfico de armas lo organizó una internacional invisible, que es los restos de la Alemania nazi, en directa relación, en directo contubernio con la mafia sionista también mundial. Entonces aquí estamos hablando con enquistes en el deep state de Gran Bretaña, en el aparato muy interno de Gran Bretaña, que es la fracción que prácticamente da el golpe de Estado en el Partido Laborista. El Partido Laborista perdió total independencia, perdió toda su tradición, partido muy importante, anticomunista siempre, pero muy importante en términos de la movilización social, hasta los años 70, principios de los 80, en el que con el nuevo laborismo de Tony Blair, prácticamente desalojan a todas las otras facciones, cooptan a la izquierda, que sería Gordon Brown. Gordon Brown venía desde los sindicatos, Gordon Brown venía desde el ala, digamos, de base del Partido Laborista, es totalmente cooptado al punto que lo hacen cargo del Exchequer, o sea, del Ministerio de Finanzas, vinculado a la City directamente. Y si algo quedaba con Jeremy, vaya, se me fue el nombre, Corbyn. Corbyn, ¿no es cierto? Fue totalmente, porque se reconstruye. Hay importantes sectores, inclusive marxistas, dentro del partido laborista, pues fueron totalmente neutralizados, y directamente el aparato de seguridad, o sea, vinculado al MI6, es el que toma control con Keir Starmer. Así es que es eso lo que se les cae. Eso es lo que se les cae ahorita. Perfecto. Y eso justamente es lo que sucedió. Es decir, ¿por qué empezamos con Mandelson? Porque fue, digamos, en el origen de la caída de Keir Starmer está el escándalo que se produjo cuando, al revelarse los archivos Epstein en Estados Unidos, se sabe el involucramiento de Peter Mandelson con toda la corruptela, con toda la corruptela de Epstein.
Y Peter Mandelson había sido nombrado embajador ante las Naciones Unidas por Starmer. Pero Y se, primero, espérate un ratito, pero primero fue embajador en Washington para sí, chantajearlo a Trump. Entonces, uno de los primeros triunfos de Trump, ¿no es cierto?, es mandarlo sacando, es hacer que lo retiren a Mandelson de Washington. Entonces, es muy importante ubicar, ¿no es cierto? Al príncipe Andrés no se podría hacer nada porque es hermano del rey, o sea, eso no se lo puede escoger. Pero, ¿por qué lo ponen a Mandelson cuando estaba quemado desde hace muchísimo tiempo? Precisamente por el nivel de organicidad, o sea, es del riñón mismo de esta estructura de poder. claro. Entonces, justamente una de las cosas que se sacan a colación es que no se lo verificó. ¿Cómo no van a Es, verificar? Mira, en Inglaterra tienen además, sí, tienen un control pormenorizado. Es la cuna de la prensa amarilla, ¿sí? Murdoch, ¿no es cierto? Es también agente de la misma, bueno, no es del mismo sector, pero es de la misma cuna, ¿no? De la misma forma de hacer política. Y se sabía desde hace muchísimo tiempo, o sea, Mandelson estaba absolutamente quemado. Como estaba quemado el príncipe Andrés, pero te insisto, el príncipe Andrés no podía dejar de ser hijo de la reina Isabel, sí, y hermano del rey Carlos, sí. Pero Mandelson sí lo podían haber ocultado. El problema es por qué no lo pueden ocultar, ¿sí? O sea, teniendo tantas piezas, por qué necesariamente tenían que ponerlo a él? Y ahí está el rol tan importante que ocupa ahorita la bronca al interior del bloque de poder entre la fracción que se expresa a través de Trump, ¿no es cierto? Y esta fracción cuyo núcleo más duro sería el HSBC, ¿no? Que es ahorita el que está ahorita justamente con los laboristas, está en el gobierno, en el MI6 y en la corona. El heredero de Carlos no necesariamente es de la misma línea, ¿ah? La reina Isabel no era de la misma línea. El príncipe Felipe era HSBC, la reina Isabel no necesariamente. Ella pertenecía a una coalición más amplia. Y lo que es más importante es que la familia Spencer es una coalición de todas las dinastías, de todos los linajes perdedores de este proceso, porque, a ver, acordémonos, aquellos que dicen, bueno, mira, esto de aquí es cuentos de hadas, es la revista Hola y esa cuestión, yo les daría acuerdo de un pequeño detalle. Las oligarquías se pasaron matándose entre ellas, lo mismo que pasó en España también, en otras partes, ¿no? Y de pronto vienen trayendo alemanes. Y se extinguen linajes de alemanes y traen a otros alemanes. Y se extinguen otros linajes de alemanes y vienen trayendo a otros alemanes, cuyo único mérito es ser insignificantes. Personal, política, cultural y hasta financieramente. Entonces, es porque justamente ellos vienen a cumplir otros roles. Entonces, de las familias significativas, estamos hablando de familias muy vinculadas inclusive a la familia Churchill, por ejemplo, ¿no? Porque que ha tenido un papel fundamental en la constitución del Estado profundo y en el tema estadista, ¿no es cierto? O sea, en el pensamiento de Estado de Gran Bretaña desde los 1600 al final, o sea, al menos desde 1600, desde la Revolución Gloriosa que llaman ellos. no antes. Churchill, el primer Churchill conocido estuvo con Isabel I, Pues fíjate, fin del pero lo siglo decisivo, XVI. el punto decisivo, pivotal, es precisamente porque los Churchill y los Spencer, o sea, el duque de Marlborough, es el que convoca a la invasión de los holandeses, que es el que instala las dinastías alemanas en Inglaterra. O sea, que es la que instala el Banco de Inglaterra, fíjate la importancia de eso, ¿no? O sea, la traición de los Spencer y de los Marlborough, o sea, de los Churchill, es lo que instala el Banco de Inglaterra y la introducción de esta rama holandesa, sionista holandesa, digámoslo así, temporalmente, en el corazón del bloque de poder a la fuerza. Y entonces, a partir de entonces, sí, familias que se habían contramatado, que habían matado a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a sus madres, sí, durante muchísimo tiempo, durante siglos, renuncian a la corona. Y nadie dice nada. Entonces dice, la gente dice, ah, no, pero es que eso no hay que preocuparse. ¿Cómo no hay que preocuparse? O sea, cada uno de ellos, ¿no es cierto? No solamente que son estructuras de poder, sino que representan, son los mascarones de proa
de un proyecto que no es solamente imperial, es un proyecto civilizatorio que apuesta a la guerra. O sea, siempre ha apostado a la guerra. A diferencia de lo que vos mencionabas hace un momentito, fíjate, la forma de colonialismo que mencionabas en la estructura del Perú, ¿no? Esa dicotomía entre el talasocrático vinculado a lo que sería, inclusive los piratas, ¿no? Que las relaciones comerciales de contrabando y luego y de los piratas estaban muy imbricadas, versus un interior, ¿no es cierto?, con esta visión barroca, católica, de los Austria primero y hasta de los Borbones, que ya eran una versión muy diluida. En el caso británico, ¿no es cierto? Este control va yendo, va estirando la cosa cada vez más y más hacia esta visión calvinista, realista, turbocapitalista, si se quiere, ¿no es cierto? Muy, cada vez más abiertamente deshumanizada. Y es eso lo que está planteándose. Entonces dicen, pero es que es un imperio ya que ya pasó a segundo plano. Mentira, porque ellos a través de Israel, ¿no es cierto? Y de las Es que monarquías británicas, de las monarquías justamente del porque Golfo. están en segundo plano pueden sobrevivir. Exacto. Justamente por eso, porque están en segundo plano Y son pueden los que sobrevivir. controlan Wall Street. Precisamente, es decir, uno de los análisis que leí sobre la caída de Starmer es que primero, bueno, obviamente su falta de charme, el tipo no puede, si tiene el sabor de un clavo oxidado, es decir, no. Es decir, no es en condiciones en que el nacionalismo inglés organiza el partido Reform UK en Nigel Farage, que es un mercenario absoluto, pero con mucho éxito, y le comen los votos a los grandes partidos por derecha y por izquierda con los verdes. este, eh, lo que se plantean es, bueno, cómo darles batalla. Y así es como el Partido Laborista se decide por el alcalde del Gran Manchester, que es un tipo exactamente de la misma condición social que Starmer, igualmente tipo subido de los sectores más pobres, este, pero que tiene la capacidad, digamos, de interpelar Mira, popularmente yo te, y te que, haría un paralelo que no solamente es o sea, es solamente intuición. Este nuevo candidato, este nuevo liderazgo laborista sería más cercano a la figura, a la trayectoria del Gordon Brown frente a un Starmer que sería el Tony Blair, pero sin exacto, traje. exacto, exacto. Pero eso es el aspecto interno que es importante, es decir, porque digamos, la escena, el aparato político inglés más que británico, el aparato político inglés tiene que ver cómo sobrevive frente a la irrupción directamente de la dictadura abierta, que sería Farage. Es decir, Farage es la opción que nunca nunca desapareció del todo de la escena política británica, la alternativa de si la casa arde, ponemos la dictadura. Eso Sí, siempre pero estuvo verás, ahí. lo que pasa es que también Eh, en esta visión supuestamente soberanista en la que incidió también la reina Isabel, precisamente porque ella controla, más bien dicho, esa parte de la corona controla también el MI5, o sea, son los servicios internos, ¿no? O sea, es una coalición, son estructuras de poder con control territorial, por eso es la importancia de los partidos, en el que también tuvo una larga trayectoria el Partido Laborista, ¿sí? Por ejemplo, el MI5 estuvo muy cercano a Wilson, ¿no? Y la propia reina Isabel tenía una Ujú. cercanía con Wilson, una simpatía con la construcción del estado de bienestar, totalmente ajena a la versión supuestamente progre, ¿no es cierto?, de su tío, Battenberg, o Mountbatten, y su esposo, el príncipe Felipe, que eran HSBC, MI6. Entonces, yo creo que buena parte de lo que se está discutiendo ahorita es esa descomposición de esas estructuras clientelares, de esas estructuras supuestamente institucionales, una cuestión así, el ejemplo de los partidos políticos.
Una cuestión absolutamente clientelar, con igual la misma estructura de punteros que tenía el partido, que tenían los peronistas, las distintas fracciones peronistas en la Argentina, hasta en la época de Menem, ¿sí? Que tenía yo alguna relación así, que me daban las referencias concretas. La estructura de punteros que tiene directamente el Deep State en Inglaterra están directamente vinculadas a estos referentes de la nobleza y referentes familiares, por el Sí, control sí, que sí, tienen sí. de los condados, por el control que tienen de los ducados. Las Mm, estructuras nobiliarias, las estructuras feudales todavía existen a través de la propiedad inmobiliaria, a través de la promoción privilegiada de ciertos negocios, a través de la exención de impuestos, a través de los secretos de Estado, de los secretos en la promoción de ciertos proyectos. Y una cosa que juega un papel muy importante es el control de las apuestas. Ah, mira, Este, bien, pero también, además de todos esos aspectos internos, lo que se le carga a Starmer es la derrota en Ucrania. lo cual significaría que ya están dado por derrotado. Yo no sé si es que eso. No, no están dados por derrotados. No están dados por derrotados. Es decir, los, hay sectores en el Reino Unido que dicen que es necesario aumentar la presión. Y ven más bien como una victoria el hecho de que hayan rebasado el territorio ucraniano para empezar a generar muertes en el territorio ruso, ¿no? Y sobre todo en Kiev. Exactamente, exactamente, exacto. Pero con Bueno, Starmer mira, ¿qué eso te no parece si podían hacerlo. sobre esto le dedicamos un poquito más de tiempo en nuestra próxima sesión con un poco más de detalles? Yo creo que lo de Rusia se está acercando a un proceso de un cambio cualitativo un sacudón Sí, cualitativo muy dramático. sí, 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 sí. Creo que está llegando a un punto de inflexión. Es decir, creo que la guerra de desgaste está llegando hasta un cierto punto y si caen las fortalezas que le quedan a Ucrania en Donetsk, se va a pasar una guerra de movimiento, porque lo que hay después es terreno vacío. Y Complejo. la guerra de movimiento va a ser de mucho movimiento. Bueno, vamos a estar pendientes entonces para de aquí a 15 días. Yo te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Cuídate. Igualmente, un fuerte abrazo. Chaito. Chao, nos vemos.